Señores, bueno, ahora sí, continuando con el avance de este webinar, damos el inicio. Rodney, te damos la bienvenida para poder iniciar este webinar de soluciones tecnológicas para un camino sustentable. Por favor, las preguntas o dudas que tengan pueden ir escribiendo al chat y después al final de la presentación iremos comentando y compartiendo algunas que puedan ser interesantes para todos o algunas que no hayamos podido contestar vía escrita. Así que Rodney, te doy el pase para que puedas comenzar. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí en esta presentación. Bueno, vamos a hablar un poco hoy, va a pasar un poco a lo que sería la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, bueno, ahora sí les pido disculpas. Básicamente hoy vamos a hablar un poco de lo que sería la ley 21305, que habla sobre eficiencia energética. Sé que hay participantes de otros países, esta ley es de Chile, pero es muy interesante que podamos escuchar un poco. No voy a hablar, no voy a leer la ley, sino que voy a dar algunos tips. Es importante que prestemos atención porque yo sé que esto va a seguir ocurriendo en el resto de la región. Ya en Europa está sucediendo, ya hay muchas leyes promulgadas, ya nos está tocando a nosotros en Latinoamérica. Y bueno, hoy le toca a Chile, mañana les irá tocando al resto de los países. Así que bueno, es importante igual que sepamos cómo viene esto en cuanto a al tema de la eficiencia energética. Luego vamos a hablar rápidamente de soluciones para reducir la huella de carbono, qué es el Big Data y cómo puede llevarnos a un camino sustentable. Vamos a hablar de herramientas para tomar decisiones usando la Big Data. Y luego Claudio nos va a hablar sobre los sistemas inteligentes de purga de aire. Bueno, hablando un poco de lo que es la ley de eficiencia energética, básicamente lo que dice la ley es que se van a denominar empresas que tengan consumos anuales de 50 teracalorías, esto es aproximadamente 58 millones de kilowatt hora año. Todas esas empresas van a ser denominadas como compañías CCG, que no son más que compañías que son empresas que van a ser con capacidad de gestión de energía. Todas estas empresas van a tener que contar con algo llamado CGE, que serían sistemas de gestión de energía, y este CGE tiene que ser capaz de poder gestionar hasta un 80% de la energía total consumida. Es importante mencionar en este punto particular porque ya he visto que hay personas que les ha costado interpretar esta parte de la ley, que cuando hablamos de 50 millones de kilowatt hora año, me han preguntado, bueno, si yo tengo tres plantas industriales y las tengo ubicadas en distintos lugares del país, ¿cuenta como tres empresas distintas? No. Las tres empresas juntas, la suma de las tres empresas o de las tres plantas va a ser tu consumo de energía anual y eso es lo que van a medir. Entonces, si tú tienes entre las tres, llegas a los 58 millones de kilowatt por año, vas a ser parte de una CCG y vas a tener que constar con un CGE y poder administrar y gestionar hasta el 80% de la energía que consumas. ¿Qué deben cumplir los CGE? Bueno, los CGE deben tener políticas de energía interna, deben poder trazar objetivos, metas, deben poder gestionar planes de acción e indicadores energéticos y contar con un gestor energético que no necesariamente tiene que ser exclusivo para esto. ¿Qué quiere decir ello? Tiene que ser un gestor energético interno de la empresa, pero puede tener otras funciones dentro de la compañía. ¿Qué deben cumplir las CCG? Bueno, las CCG deben enviar una vez al año al Ministerio de Energía y a la Superintendencia informes de sus consumos de energía, información sobre las oportunidades detectadas de ahorro de energía y las acciones de eficiencia energética que han realizado y que tienen proyectadas para realizar. Y ahora, ¿qué va a realizar el Ministerio de Energía con la información enviada? Bueno, el Ministerio va a generar rankings energéticos que serán de uso público y estarán divididos por sectores productivos. Todos estos rankings van a ser divulgados, se van a poder ver de manera pública en la web y serán informados anualmente los casos de éxitos y buenas prácticas. Seguramente con esto van a haber ciertos beneficios que le van a otorgar a esas empresas. No, todavía no se menciona nada sobre eso, pero es muy probable que por ahí vaya la tendencia. Y el ranking tiene como finalidad, bueno, otorgar certificados y etiquetas de eficiencia a estas compañías. ¿Y qué objetivo tiene el Ministerio de Energía y cuándo comienza? Bueno, las nuevas edificaciones que tengan proyección a ser CCG deben contar con sello de eficiencia energética desde su apertura. ¿Qué quiere decir esto? Que no le van a dar la apertura a la instalación o a la obra si ya no cuentas con tu sello de eficiencia energética y no cuentas con un sistema de CGE.
otro de los objetivos es reducir el 10% del consumo de energía del país para el 2030 comparado con el 2019. Lo que quiere decir es que ya están midiendo los consumos de energía que van a ser proyectados y que van a ser resultado del 2030. Y las CCG tendrán como objetivo reducir un 4% de su consumo respecto a un periodo fijado. Este punto es bien importante porque ¿qué pasa cuando nosotros vamos a trabajar con eficiencia energética, con reducción de energía? Nosotros cuando optimizamos los sistemas, logramos hacer una reducción de energía, pero va a llegar un punto donde no vamos a poder reducir más. Lo que vamos a hacer es mantenernos en esos consumos a lo largo de los años y por eso habla de un periodo fijado, porque seguramente van a fijar el periodo cero antes de la gestión y todos los años como has mantenido con respecto al periodo inicial. ¿Cuándo se promulga la ley y qué plazo tienen? Bueno, la ley se promulgó el 8 de febrero del 2021. Quiere decir que ya está corriendo esa ley y las CCG tienen un plazo de 12 meses para incorporar su CGE. Y como ejemplo, les pongo el ejemplo del consumo de energía de un supermercado de 2.500 metros cuadrados, aproximadamente está consumiendo alrededor de 1.8 millones de kilowatt hora año, de los cuales el 70% de la energía de consumo es aire acondicionado, iluminación y refrigeración. 33 locales de estas dimensiones ya te hacen una empresa CCG. Entonces, para lo que serían las cadenas de los supermercados, ya 33 locales te convierten en una CCG y bueno, ya tienes que empezar a ir trabajando, a ir pensando cómo vas a hacer tu gestión y cómo vas a impulsar estos consumos. Y bueno, aquí hay un dato súper relevante, es que el 70% nos están pidiendo que se controle el 80%, ya el 70% representan estos tres parámetros en un supermercado. Y bueno, hablando un poco de lo que serían soluciones para reducir huella de carbono, yo rápidamente voy a mencionar algunas cosas. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque, bueno, ya hemos visto muchos webinars al respecto y muchos ya estamos bastante familiarizados en lo que sería el tema de la válvula de expansión electrónica, que, bueno, que nos puede permitir ahorrar hasta un 12%, tiene ajuste adaptativo, tiene utilización óptima en todas las condiciones de carga, se va adaptando a la carga térmica que va teniendo el sistema, no requiere sobrecalentamiento para hacer la apertura de la válvula. Y bueno, puede también compensar un grado de apertura cuando hay baja presión de condensación. Más adelante les voy a decir por qué les estoy mencionando estos pequeños tips de lo que son los ahorros y de los sistemas sustentables. Ahora, cuando ya vamos a las comparativas, estas gráficas yo creo que la han visto antes, de los sistemas de CO2 particularmente, en el cual nos muestra el ahorro de energía versus un 404 y el ahorro en cantidad de compresores, que bueno, para la parte de mantenimiento, ahorrar compresores significa menos equipos que les van a fallar y menos equipos que tiene que mantener. Además de eso, nos muestran siempre estos ahorros de energía, donde, bueno, vemos un sistema booster, cuánto ahorra respecto a usar compresión paralela o a usar eyector, a usar eyector de líquido y gas a las diferentes temperaturas ambiente. Esto normalmente siempre lo vemos que los fabricantes nos indican, nos muestran estos datos y son bastante reales, pero ya vamos a ver más adelante qué ocurre con estos datos. Ahora, ¿qué es lo que es la Big Data y cómo puede llevarnos la Big Data a un camino sustentable? Bueno, la Big Data lo que es gran cantidad de datos. Todos estos datos representan operaciones básicas diarias de nuestro negocio, como el simple hecho de la operación de encender la luz para que alguien pueda entrar a una cámara a sacar productos, las luces de sala de venta, el aire acondicionado, la energía para los computadores para que puedan trabajar. Todo eso es data. Toda esa data es importante registrarla. Pero la pregunta va, ¿es importante tener mucho dato? Y realmente no es necesario tener mucho dato. Lo más importante de todo esto es qué hacemos nosotros con los datos y qué decisiones tomamos con estos datos. Ahí es donde realmente está la clave de lo que es el Big Data. Yo les voy a poner un ejemplo de un caso de éxito de la vida real. Los que tengan la oportunidad y les interese un poco, pueden buscar en Netflix la película que se llama The Moneyball, que es un caso de éxito de Big Data. Y bueno, ahí fue donde yo conocí la Big Data. Yo tenía apenas 14 años cuando eso. Y yo particularmente soy muy fanático del deporte y soy muy fanático del béisbol. Esta película es de Brad Pitt, la pueden ver en Netflix. En el 2002, el gerente general de los Atléticos de Oakland, Billy Baines, junto con un economista de la Universidad de Harvard, que sería Paul de Podesta, ellos utilizaron la Big Data para armar un equipo de bajo presupuesto porque la directiva de ese equipo les había dado un presupuesto bajo porque no había dinero.
Y ellos tenían que buscar la forma de armar un equipo competitivo a nivel profesional con un presupuesto muy bajo. Y este economista, Paul Podesta, sin muchos conocimientos realmente del mundo del béisbol, en teoría, después les voy a explicar por qué, él decía, bueno, un jugador estrella, esto se aplica a otros deportes, se puede aplicar al fútbol, se puede aplicar a cualquier deporte de equipo. Si un jugador estrella que tiene tres herramientas, A, B y C, gana un salario anual de 12 millones, si yo selecciono tres jugadores, que cada uno tenga una de esas capacidades y va a ganar en promedio un tercio de lo que gana el jugador que tiene las tres cualidades, yo puedo sustituir este jugador por tres jugadores que me hagan lo mismo que hace él. ¿Qué sucede? Al igual que en el fútbol, en el béisbol hay una cantidad de jugadores que pueden estar en campo al mismo tiempo y eso también te limita. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, teniendo esa limitancia, empezaron a buscar soluciones en el cual ellos pudieran hacer un enroque donde juntando una cantidad de jugadores, ellos pudieran igualar a un equipo lleno de estrellas, con un bajo presupuesto. Y todo eso lo hicieron a través de la Big Data. Empezaron a bajar las estadísticas de los jugadores, empezaron a bajar las estadísticas de los equipos campeones y empezaron a ver qué se necesitaba para ser campeón. Y en función de eso, ellos empezaron a sumar esa estadística y a sacar datos y decisiones y tomar jugadores que tenían un muy bajo costo en el mercado porque no tenían las tres herramientas. Y en función de eso, eh, el equipo logró ser campeón de la división. Aquí vemos los presupuestos. Esto lo voy a mostrar rápido. Es solo una anécdota porque me parece interesante que la Big Data se está usando desde hace más de 20 años, solo que hoy está un poco más, tiene un poco más de publicidad, pero tiene muchos años que se está usando y yo creo que es aplicable a todas las industrias. Por ejemplo, miren este presupuesto de 40 millones de dólares versus un presupuesto de los Yankees de Nueva York de 125 millones de dólares. Eh, Atléticos de Oakland quedó campeón de su liga y quedó segundo de todas las Major League Baseball, solo por detrás de los Yankees, y tenían un presupuesto de un tercio de lo que tenían los Yankees de Nueva York. Después de este caso de éxito, esto empezó a extrapolarse y bueno, equipos de la Premier League de fútbol, equipos modestos con presupuestos bajos, empezaron a contratar personas dedicadas solo a la Big Data para empezar a tomar acciones y decisiones de armar equipos. Ahora, yo pensando ya ahora en la industria de la refrigeración o en la industria en general, esto se puede extrapolar a todas las industrias y se puede hacer cosas similares en relación a la Big Data para mejorar nuestras operaciones y mejorar nuestros costos, tanto operacionales como de consumo de energía. Y ahora, las preguntas que le quería hacer y por qué yo le mostraba lo que era el ahorro de los sistemas de refrigeración, los sistemas booster, la válvula de expansión electrónica, la condensación flotante, variador de frecuencia del primer compresor. Y ahora donde yo pregunto, ¿realmente estamos ahorrando los porcentajes que dice la teoría? Yo particularmente creo que no. O sea, en los primeros 2, 3 años sí posiblemente los estemos ahorrando porque los equipos están nuevos, están parametrizados acorde a como se recomienda, pero al paso del tiempo los equipos empiezan a perder eficiencia, van muchas personas, no hay una parametrización estándar y cada quien va poniendo su criterio y va haciendo cambios según su criterio y como no lo estamos midiendo, posiblemente ni siquiera estemos ahorrando lo que es ese sistema o posiblemente estemos consumiendo más. Estamos teniendo unos equipos de alta capacidad, de alta tecnología, con grandes prestaciones para reducir energía y muchas veces no los aprovechamos porque no sabemos y no tenemos medición de lo que está ocurriendo. Lo mismo pasa cuando nosotros vemos esos valores que nos indican los fabricantes, ¿de dónde salen? Normalmente estos valores salen del Data Analytic, salen de toda esta información que se va recopilando, que se va guardando en software y se van analizando y se van haciendo dashboards que nos permiten nosotros realmente dar valores reales de operación. Entonces, si nosotros no tenemos estos equipos midiéndole la energía, sacando la data y haciéndole el uso adecuado a la data, posiblemente no le estemos sacando provecho. Y cuando les hablaba del ejemplo de la película, y si alguno la va a ver, seguramente ese nombre que les puse, uno de los nombres no lo van a ver en la película, y es porque la persona real que es él no estaba de acuerdo en algo. Y es que en la película lo ponían como que era una persona que no tenía idea del deporte. Y su pensamiento, yo pienso muy similar a él, es que sí necesitas personas expertas en el área para que puedas gestionar, o sea, con la persona adecuada en el área,
tú puedes hacer muy buena gestión con esos datos. No cualquiera puede gestionar datos de refrigeración porque no todos están preparados para eso. Y es parte del día a día, es parte de lo que, bueno, lo que cada quien decide especializarse. Y bueno, es necesario también contar con una persona especializada para que el uso de esos datos sea de la mejor manera posible. Y lo otro, bueno, ¿estoy controlando óptimamente mi sistema de refrigeración? Tampoco lo sabemos, porque no tenemos medición, no tenemos controles, no tenemos registros y no tenemos apoyo sustentable o que nos permita argumentar sobre las operaciones. Nosotros podemos estar enfrente de un rack que está mal configurado por alguna razón o porque alguien hizo algunos cambios y bueno, no, lo sacó por X motivo y hasta que no vaya alguien y no vuelva a ir otra persona, no se van a hacer los cambios y posiblemente eso nos va a generar sobreconsumo de energía en el tiempo y yo nada más no hablo del consumo. Hoy estoy hablando del consumo porque, bueno, hay una ley en Boca que nos está exigiendo que que mejoremos nuestros consumos de energía, pero yo voy mucho más allá, yo voy a lo que implica el mantenimiento. O sea, tener equipos trabajando fuera de sus rangos de operación hace que se acorte su vida útil, hacen que compresores fallen, hacen que tengas que hacer más cambios de compresores, hace que tengas que hacer más cambios de tus activos. Entonces, va mucho más allá. O sea, el pensamiento para mí particularmente del monitoreo, de hacer gestión del uso no solo de la energía, sino de los equipos, va también al mantenimiento y a la conservación de los equipos. O sea, evitamos fugas, evitamos mal funcionamiento, conservamos cadena de frío. O sea, hay muchas otras cosas, muchos otros valores que podemos agregar y que podemos tomar súper importantes, que no solamente es cuánto me va a ahorrar en dinero en el pago de la energía, sino es cuántos compresores no voy a romper. ¿Cuántos clientes voy a tener satisfechos porque los exhibidores de frío están en temperatura y no tengo la cortina abajo porque falló un sistema porque a lo mejor el mantenimiento no fue el adecuado? O porque nadie estuvo monitoreando y no se dio cuenta que el equipo estaba por bloquearse y no forzó un deshielo para evitarlo y envió un técnico. Todas esas cosas que nos da tener acceso de manera remota a nuestros equipos nos van a permitir cada día tener nuestros supermercados y nuestros equipos de refrigeración cada vez mucho más controlados y dando seguridad al cliente final, que es lo que más importa de los productos que está consumiendo. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para tomar decisiones con respecto a la Big Data? Bueno, en el caso particular, yo no me voy a hacer una explicación muy extensa sobre las plataformas, solo les voy a mencionar algunas cosas particulares. Si alguien quiere después hablar o adentrarse en algunas de las plataformas que les voy a mencionar, contacta a Claudio y podemos hablarlo después particularmente. Bueno, en el caso de la energía, nosotros tenemos un sistema que se llama Céntrica. Básicamente son sensores inalámbricos que a través de un router o de un puente envían información a la nube y esa información es llevada a una plataforma web que permite hacer dashboard y permite hacer toma de decisiones. Él ya nos administra los datos, no los agrupa, elimina los datos que no son necesarios y él nos hace unos dashboards donde nos muestra la ubicación, la temperatura ambiente, que es súper vital en los sistemas de refrigeración porque de eso depende mucho los consumos de energía, porque va a estar muy relacionado a las temperaturas de condensación. Nos va a mostrar un mapa térmico también donde nosotros podemos ver rápidamente cuáles son las horas más críticas de consumo de energía y donde nosotros podemos empezar a enfocar nuestro enfoque o nuestro enfoque en dónde tenemos que tomar acciones o dónde podemos tomar acciones para bajar los consumos. Y bueno, nos muestra también un pequeño resumen de, bueno, cuál es el forecast de consumos durante el mes, si estás o no dentro del rango que tú quieres para tu compañía. Nos muestra los consumos y cómo está dividido los consumos, cuáles son los diferentes tipos de consumos que tenemos y un resumen versus un periodo anterior. En este caso particular, aquí pudiéramos estar viendo eh, uno de los que compongan un CCG, en el caso particular pensando en la ley chilena, para que ustedes puedan tener cómo demostrar por qué tienes un mayor consumo. Por ejemplo, en este caso particular, él te registra cuando tú vas a los consumos de energía, tú le puedes poner que te ponga la curva de temperatura ambiente. Entonces tú pudieras demostrar con el tiempo, decir, mira, yo tuve un 3-4% de consumo con respecto al año anterior, pero también hubo 3 grados por arriba de temperatura ambiente este año. Fue un año mucho más caluroso y bueno, ese aumento de consumo va también de la mano de las temperaturas, porque son factores externos que no podemos controlar. Entonces también te da argumentos rápidos para en caso que tengas que defender por qué hay un mayor consumo o un menor consumo, lo puedas mostrar.
Son sensores inalámbricos, aquí no voy a dar mucho detalle, son sensores inalámbricos de núcleo partido, se autoenergizan. Tenemos un sensor principal que mide factor de potencia, voltaje, corriente y tiene una precisión de 1%. Y tenemos sensores más pequeños de 2% que, bueno, que suelen ser instalados junto con un sensor principal que es este analizador de red. Y al instalar este sensor aguas arriba, todos estos sensores adquieren la precisión del primer sensor, que es el 1%, porque él les transfiere lo que es el factor de potencia, los voltajes, y esto hace que esta precisión sea mucho mejor. Y en el caso de lo que sería las plataformas para análisis de datos en lo que es la refrigeración, hay 3 servicios de IoT de Danfoss en la plataforma que, bueno, que se enfocan en supermercados, servicios de cámaras frigoríficas, bebidas y edificios comerciales. Tenemos lo que es Alsense Food Retail, que son soluciones de monitoreos para tiendas de supermercados. Ahí optimizan la operación, puedes hacer análisis de temperatura. Ya más adelante voy a mostrar rápidamente cómo se muestra. Puedes ver un concentrador de alarmas. O sea, vas a tener ciertas herramientas que te van a permitir a ti controlar tu supermercado. Luego tienes lo que es Alsense Food Retail, que, bueno, que es una solución de monitoreo para tiendas más pequeñas, para tiendas de conveniencias, cuartos fríos, que va registrando alarmas y temperaturas. Y luego tenemos a Alsense Foods and Beverage, que está mucho más enfocado a los que serían lo que llamamos en muchos países de la región, a los botelleros o a los autocontenidos, que lo que hace es que va registrándote también los datos de consumo de estos equipos. Y a futuro es algo que se está trabajando que se llama Alsense Commercial Building, que sería soluciones de monitoreo para aires acondicionados y compresores libres de aceite, que son los compresores TurboCore, los nuevos compresores TurboCore, que eso todavía está en proceso. ¿Qué nos muestra Alsense? Bueno, Alsense tiene muchas herramientas. Yo solo le voy a mostrar las 3 herramientas más básicas. Hay más herramientas de las que les estoy mostrando acá. Una principal que sería lo que es el Hazard Report. Yo sé que muchos de los que están ya lo conocen, que lo que nos va a permitir es garantizar la cadena de frío. Nosotros normalmente, antes de que los sistemas pudieran registrar y monitorear estos reportes, teníamos que tener un tecnólogo que iba mural por mural, cámara por cámara, anotando la temperatura cada hora y haciendo el registro para garantizar que estuviera bien por si eran fiscalizados por algún ente de la salud. ¿Eso qué ocurre? Bueno, no siempre la persona está disponible, a veces se le pasa, somos humanos, a veces está en otra actividad y no fue a la hora y fue 3 horas después, y no vas a tener datos realmente exactos o muy confiables porque, bueno, depende de a qué hora fue la persona. Esto lo que nos va a permitir es que nosotros siempre vamos a tener en línea los datos, siempre vamos a tener confiablemente el reporte porque lo estás tomando de manera automática por las temperaturas que estás sensando en el controlador. Y bueno, lo interesante es que podemos comprobar rápidamente que los de hielo están programados de una manera adecuada. Esto es útil no solamente para el tema de mantener la cadena del frío, sino que también te permite a ti bajar lo que sería ¿cómo te los digo? La simultaneidad. Bajar la simultaneidad como tal de nuestro rack de compresores, porque a nosotros hacer grupos de deshielos, nosotros vamos a poder bajar la simultaneidad y que baje la carga térmica necesaria de la central. Inclusive pudiéramos y todos jugar con grupos de succión, con mismos grupos de evaporación, para poder aprovechar también lo que sería la evaporación adaptativa en el caso de la temperatura de succión. Y en el otro reporte interesante, que sería el TQI, a mí particularmente creo que es un poco más enfocado a lo que sería el área de mantenimiento, en el cual él nos muestra la cantidad o el porcentaje de frío o del tiempo que el equipo estuvo en la temperatura correcta. A mí esto rápidamente me dice si estoy funcionando bien o estoy funcionando mal. Entonces yo básicamente puedo filtrar todos los locales que tengo y ver qué equipo está fuera de mi KPI. O sea, yo defino el KPI y digo mi KPI es 80. Todo lo que esté abajo de 80 tengo que analizarlo y, bueno, le doy prioridades en función de cómo esté. Si tengo equipos que están solo el 50%, yo sé que esos equipos debo enviar a alguien a que les dé una revisión porque en cualquier momento me va a generar una falla y de nuevo voy a tener la cortina abajo y no voy a estar vendiendo producto. Y bueno, también te permite hacer seguimiento porque esto va registrando todos estos datos históricamente y tú pudieras ver el comportamiento a lo largo de los años. Puedes ver un equipo como en 5, 7, 6 años se ha comportado bien y cómo en el año 7, 8 empieza a bajar poco a poco su eficiencia, y te da también a ti indicios de cuándo deberías hacer una remodelación o cuándo deberías cambiar un activo.
Y lo que serían las plataformas de análisis para el tema de gestión de alarmas, está este dashboard principal, que es el dashboard de gestión de alarmas, donde él me va a mostrar un plano donde están todos mis locales. Esto es súper útil, por ejemplo, para los técnicos zonales, porque él va a ver rápidamente, el supervisor o el de monitoreo va a ver a quién le corresponde las tiendas o qué sector, y puede hacer hasta programaciones de cómo va a atacar o visitar distintas alarmas en función de la criticidad que tenga la alarma, o qué tan, sí, qué tan urgente tienes que ir a atacar la alarma. Entonces, aquí tú puedes filtrar. Si tú tienes 100 tiendas, puedes tener las 100 tiendas al mismo tiempo. Aquí están todas las tiendas que tendría conectado este supermercado, y él te muestra de las 100 tiendas cuántas alarmas están activas, cuántas alarmas tienes total, y te muestra cuánto es el tiempo de resolución promedio de una alarma de la compañía. Eso también te permite tener KPI que tú puedes empezar a trabajar, y bueno, y empezar a generar, a mejorar tiempos de respuestas de alarma, a bajar la cantidad de alarmas, y eso también se va a ver reflejado en los consumos de energía, en la calidad del producto, en reducción de merma, en reducción del costo de mantenimiento, en reducción de daños de equipo. Entonces, todo esto lo vamos a poder ver solamente con un dashboard que nos va a mostrar las alarmas. Y bueno, también te va a permitir que tú, en casos particulares, siempre con una persona especializada, él puede ver que algunas alarmas son solucionables de manera remota. Si él está viendo que por alguna razón algún equipo está por fallar, porque está viendo que mantiene mucho tiempo la válvula de expansión abierta, él pudiera ganar algo de tiempo, forzar algún deshielo y ganar tiempo para que pueda ir a asistir un técnico sin que el equipo falle y el producto pierda sus calidades. Entonces, te va a permitir ciertas herramientas. Y bueno, hay otros equipos o otras cosas que podemos ver, otros procesos que vamos a poder ver. Yo, si quieren, después más adelante, alguien quiere ver qué otras prestaciones tiene la plataforma, yo se las puedo mostrar sin problema, pero hay mucho más que esto. Y bueno, ya ahora le voy a pasar ahora sí a Claudio lo que sería el comando, porque Claudio va a hablar un poco de lo que sería los sistemas inteligentes de purga. Claudio, cuando quieras, por favor, te paso el Ok, comando. gracias Rodney. Vamos aquí a continuar con la presentación. Gaby, por favor, si me puedes pasar el control para poder... Ok, hasta mostrar el monitor 2. ¿Me avisa Rodney cuando se pueda ver Ahí se ve, mi pantalla? ahí se ve tu pantalla. Ahí estoy. Ahí está, perfecto, ya se ve. Bueno, sí, vamos a complementar un poco lo importante que nos dijo Rodney, especialmente frente a las leyes energéticas, el monitoreo de energía. Y uno de los puntos que queremos aprovechar de comentar, porque es algo bien importante, especialmente en los sistemas de refrigeración, es lo que es la purga de aire, ¿ya? Bueno, Danfoss el año pasado ya lanzó el purgador inteligente, el IPS-8, que es un equipo que tiene unas características bastante interesantes. Y una de las diferencias, justamente como lo hizo su nombre, es que él es inteligente y va analizando la situación de los puntos de purga. Ya eso hace una diferencia bastante importante frente a un equipo estándar que prácticamente funciona en base a tiempo y no en base a un análisis, ¿ya? Bueno, todos me imagino que han escuchado que el aire dentro de los sistemas de refrigeración es un problema importante, y lo que produce principalmente es un incremento en la presión de condensación. ¿Por qué? Porque el aire obviamente ocupa un espacio dentro del condensador, lo que hace que disminuya su área de transferencia, y por la fórmula matemática, al disminuir el área de transferencia, inmediatamente tenemos como resultado una menor disipación de energía al medio condensante. Entonces, algo que es muy importante es que tenemos que retirar ese aire del sistema. ¿Puede ingresar? Sí, va a ingresar, y puede ingresar ya sea por mantenimientos, especialmente los sistemas industriales. No tenemos la muy buena costumbre que tienen nuestros colegas de la refrigeración de comercial, de que cada vez que ellos hacen una intervención, ocupan la bomba de vacío, se preocupan de retirar todo el aire, y volver a habilitar el refrigerante en esa zona ya en vacío. Lamentablemente no existe totalmente esa cultura, y durante trabajo es muy común el ingreso de aire. Pero no es solamente la única causa. Cuando, por ejemplo, tenemos también válvulas
de paso, operaciones manuales de válvulas de control y no tenemos mantenimiento y estas trabajan a una presión bajo, por ejemplo, la atmosférica, en el caso del amoníaco bajo los menos 33 grados Celsius de saturación, ya tenemos, o sea, menos 33, ya tenemos una presión negativa y por ende vamos a tener una entrada constante de aire al sistema. Este aire se va a mover y por sus condiciones se va a acumular en los condensadores y el punto de acumulación en un condensador operativo es siempre en el punto de salida, lo que produce una burbuja que obviamente abarca área e impide que el líquido condensado salga libremente del intercambiador de calor. ¿Y esto qué provoca? Provoca un aumento de la presión de descarga. Cuando en un compresor de refrigeración la presión de descarga aumenta el trabajo de compresión y el trabajo de compresión es nuestro consumo al eje, o sea, es el consumo que está, o sea, es la energía eléctrica que está consumiendo el motor para poder producir esa relación de compresión. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que está hablando Rodney? Y eso es importante, tiene que ver con lo que es la comunicación. Estos purgadores traen comunicación Modbus, por lo tanto, yo podría llevarlo a un PLC, pues me haría decir, ¿para qué? ¿Va a hacer alguna diferencia? Más que hacer una diferencia respecto a lo que es, por ejemplo, yo poder hacer una acción sobre el purgador, es la información que me va a entregar. ¿En qué momentos el purgador está funcionando más tiempo? Ya, por ejemplo, cuando yo detengo parte de la planta el fin de semana y me arranco el día lunes, por ejemplo, me doy cuenta que en la partida el purgador de aire funciona más tiempo. Cuando cierta parte del sistema entra en operación, después de cierto lapso de tiempo, también noto que el purgador va a funcionar más tiempo. También podría notar con una curva que el purgador se está quedando más tiempo en un condensador que en otro, lo cual puede ser por efecto de que por el diseño del sistema, el aire se está yendo más a ese punto. La ventaja que tiene, por ejemplo, este equipo es que él va a estar versus el timer, que el timer está un tiempo en el punto, termina ese tiempo y pasa al siguiente. Él no sabe si quedó aire, él cumplió con la parametrización que tiene. La diferencia es que este equipo va analizando, él purga el punto uno, por ejemplo, espera, y si nota, hace prueba, o sea, va habilitando el punto, y si nota, de acuerdo a la unidad interna que tiene de refrigeración el purgador, nota que hay carga térmica o no hay carga térmica, él va determinando si hay o no aire en el sistema, va midiendo presión, temperatura, y de esa manera determina si sigue en ese punto o pasa al siguiente. Entonces ustedes podrían notar que el purgador ha estado, por ejemplo, más de medio día trabajando en el punto 1 y no ha pasado. Y uno dice, ¿por qué el equipo no pasa al punto siguiente? No pasa porque todavía no logra terminar, de acuerdo a los ciclos que está haciendo, retirar todo el aire. Y es porque el aire no se acumula de igual manera en todos los condensadores, ya sea por distribución del piping, caídas de presión, tamaño, posición, etcétera. Entonces, el que tenga una comunicación inmediatamente me va a entregar esa información. Por ejemplo, yo podría tener un sistema de refrigeración, en algún momento podría tener controlado el mantenimiento en las válvulas y llegar a disminuir mucho la cantidad de aire, no he hecho intervenciones, pero, por ejemplo, podría ser que en algún momento me falla un sello mecánico o un compresor. Y al fallar un sello mecánico va a empezar a entrar aire al sistema. Y yo no me he dado cuenta, ¿cierto? Porque si falla un sello mecánico de un compresor que trabaja con presiones negativas de aspiración, lo que va a pasar es que no va a haber un escape de refrigerante, sino que va a haber un ingreso de aire. Y eso inmediatamente yo lo voy a ver en que el incremento en la operación del purgador aumentó. Entonces ya veo que si el purgador está sacando mucho aire exponencialmente referente a las semanas anteriores y yo no he hecho ninguna intervención, no he hecho mantenimiento, el aire está ingresando por un lado y tengo que tomar acciones. ¿Ya? Eso es bastante importante. Ahora, referente a lo que son los compresores, como hablaba anteriormente, muchos fabricantes entregan el compresor con un microprocesador que tiene control, seguridad y funcionan bastante bien, ¿ya? Pero no siempre el cliente hace una medición de energía, que es referente a lo que decía Rodney cuando hablábamos de los toroides junto con los sistemas de inalámbrico y llevarlo a una nube, para ver, por ejemplo, cómo está trabajando ese compresor, si tuvo un aumento en el consumo de energía,
puede ser que cuando yo tengo más de un compresor en una gran planta de refrigeración, es común que puede empezar a aumentar la presión de condensación, a incrementarse, por ejemplo, en 1 o 2 grados, y eso no llega a los parámetros en que la máquina se va a alarmar, ¿ya? Recuerden que cuando empieza a aumentar la presión de descarga, hay límites que uno setea en el microprocesador, y en el caso de los compresores tornillo, inmediatamente, cuando llega al límite que tú estableciste, él empieza a liberar la slide valve, que es la válvula de capacidad, y empieza en el fondo a disminuir su capacidad frigorífica. Y en ese momento muchos usuarios toman acciones porque eso está afectando en la producción. Por ejemplo, en un sistema de refrigeración continuo e instantáneo, ya sea un túnel, por ejemplo, de congelamiento continuo, que si me varía la potencia frigorífica, empiezo a tener repercusión en el producto final. Entonces, en esos casos, ahí es cuando el usuario se da cuenta que hay un problema y toma acciones para poder corregirlo. Pero, ¿qué pasa cuando no llegamos a esos límites y el compresor está consumiendo más energía que la que debería? En esos casos, ¿qué pasa? ¿Cuánto consumo realmente vamos a llevar a más arriba el gasto energético en un sistema? El compresor que está acá, este es un compresor real de un fabricante, y aquí tenemos, por ejemplo, voy a poner el lápiz para ir marcando, para que vean un caso real. Aquí tienen un compresor de refrigeración que tiene una capacidad frigorífica, o sea, kilocaloría hora, por decirlo de una manera, de 380,2 kilowatts, consumo eje, o sea, consumo de energía eléctrica que el motor tiene para esa condición es 272,5 kilowatts. Es un compresor que trabaja con una temperatura de evaporación de -42, más 35, con su slide valve, la válvula de control de capacidad, al 100%. El calor de rechazo, el que está eliminando por el condensador, son 656 kilowatts. El calor que está eliminando el aceite son 198,6 kilowatts. Y trabaja con un economizador tipo abierto de 80,2 kilowatts y con una temperatura de evaporación de -25, perdón, 0,1. Entonces, ¿por qué hacemos lo importante que es estar monitoreando el funcionamiento de un purgador de aire y al mismo tiempo lo que decía Rodney respecto al consumo de energía? Porque, como le dije anteriormente, muchos usuarios toman acciones cuando el compresor está, por ejemplo, disminuyendo su capacidad frigorífica por protegerse, obviamente, porque ve que está aumentando la presión de descarga, y él se va a proteger y va a empezar a limitar la carga frigorífica, y eso va a repercutir en un proceso. Pero ¿qué pasa cuando no llegamos a esos límites? ¿Cuánto realmente es lo que estamos gastando más en energía? Entonces aquí tenemos una tabla donde vamos a ver una condición de verano y una condición de invierno, y dentro de un sistema de refrigeración solamente vamos a seccionar el compresor que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, el compresor está trabajando con una temperatura de evaporación, como habíamos dicho, de -42, lo cual ustedes van a ver que en la condición de verano y en la condición de invierno se mantiene constante, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en realidad, más que verano e invierno, vamos a colocar aquí condición primavera. Ahí vamos a ver por qué. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que en verano el sistema por diseño estaba para trabajar con una temperatura, por ejemplo, de condensación de 35 grados Celsius. A esa temperatura el refrigerante se estaba condensando, que en amoníaco son alrededor de 12,5 bar. ¿Qué pasa? Si entró aire al sistema y la presión va 1 grado de saturación más arriba, por ejemplo a 36, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace el cálculo en el funcionamiento de la máquina, uno se va a percatar que al subir 1 grado, o sea 36 grados Celsius, el compresor aumenta su consumo al eje en 6,1 kilowatts. Y si la temperatura aumenta de 35 a 37, o sea 2 grados de saturación, su consumo al eje aumenta en 12,4 kilowatts. Y eso es prácticamente instantáneo, o sea, aumenta la presión, aumenta el consumo para que la máquina pueda cumplir con el trabajo de compresión que se está dando en las condiciones del sistema. ¿Qué porcentaje es esto directo al consumo del motor? 1 grado, o sea, de 35 a 36 son 2,1%. 2 grados, por ejemplo, de 35 a 37, 4,3%. ¿Por qué pongo la condición de verano y de invierno? Porque, por lo que hablaba Rodney, con esta nueva ley,
la medición va a ser todo el año, de manera transversal. Es verdad que en el invierno, como la temperatura ambiente, los condensadores de refrigeración trabajan con la temperatura ambiente, ya sea bulbo seco o bulbo húmedo, dependiendo del sistema. Obviamente, cuando baja la temperatura ambiente, los condensadores tienen un delta T mayor, mayor capacidad y la presión de condensación baja. Por lo tanto, estamos tranquilos, no tenemos ese problema. Pero eso no significa que no esté entrando aire y eso no significa que no estemos trabajando a una temperatura mayor. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros, por eso le decía en realidad que debería ser era otoño, en realidad, otoño. ¿Qué pasa si nosotros estamos trabajando con una condensación, por ejemplo, de 30? Es la que debería ser según la temperatura ambiente, pero de 30 nos pasamos a 31 porque tenemos aire en el sistema. Si se fijan acá, hacemos el cálculo, ya en base a un cálculo, ya sea en un gráfico de presión entalpía o de Molière, versus lo contrastamos con el software de un fabricante y vemos, por ejemplo, que al aumentar la temperatura de condensación de 30 a 31, inmediatamente se produce un aumento al consumo del eje de 6.1 kilowatts. ¿Les suena parecido? Claro, porque es el mismo diferencial que teníamos de 35 a 36. Y si aumentamos 2 grados, o sea, a 32 grados de saturación, aumentamos 12.4 kilowatts. ¿Qué quiere decir esto? Si se fijan acá, es la misma diferencia. O sea, si nosotros aumentamos en 1 o 2 grados, son los mismos porcentajes, ya sea en verano o en una condición de temperatura ambiente más baja. Por lo tanto, a lo que vamos es que es importante monitorear el consumo de energía versus cómo es el funcionamiento, por ejemplo, de un purgador de aire para ver si este está trabajando en base por ejemplo, como resultado de que no hemos intervenido el sistema, tenemos las válvulas con el mantenimiento preventivo y tenemos los compresores también con sus mantenimientos, por lo tanto, no deberíamos estar eliminando una cantidad de aire excesiva, debería ser muy poca, quizás remanentes que pudieran haber quedado en el sistema, pero si vemos que el purgador empieza a trabajar en una frecuencia mayor, es resultado de que hay aire en el sistema. Y lo primero que tenemos que pensar es que si tenemos aire en el sistema estamos consumiendo más energía. Entonces, en el fondo, este tipo de leyes que están saliendo ahora nos van a servir para qué? Nos van a servir para que tomemos acciones, no solamente en verano, sino que también, como decíamos, en invierno, y veamos los consumos de energía durante todo el año. ¿Ya? La idea es que en el fondo no seamos siempre reactivos frente al aire cuando nos causa un problema en producción o cuando ya nos avisan de una cámara frigorífica o de las cámaras frigoríficas que tenemos problemas de temperatura porque son extremos. ¿Ya? Con un sistema de medición de energía y con un purgador de aire nosotros podríamos saber antes de que estamos teniendo algún problema y no llegaríamos a tener en el fondo consecuencias como las que ya anteriormente les comenté. Entonces, en el fondo queríamos complementar un poco esto y por qué están saliendo todos estos nuevos equipos y por qué tienen comunicación. Lo mismo ustedes van a ver con los detectores de gases. Siempre los detectores de gases se consideran por seguridad, pero en la práctica hemos visto que los detectores de gases y los sistemas de amoníaco especialmente, a los usuarios finales les han dado avisos bien tempranamente de, por ejemplo, pequeñas fuguitas en las válvulas durante el descongelamiento, que es cuando sube la presión dentro de los evaporadores, y les ha ayudado a hacer un sistema de aviso de que algo está pasando y han llegado a darse cuenta que tienen pequeñas fuguitas que son ya sea un cambio de una empaquetadura, la revisión de una prensa, lubricación de un eje, por ejemplo, o la revisión de una prensa de estopa de una válvula, y no han llegado en el fondo a como anteriormente cuando ya les estaba avisando gente externa a la planta de que había olor a este refrigerante y obviamente ya la concentración era bastante alta y se tenían que tomar acciones bastante más potentes y podíamos provocar el daño a las personas que obviamente siempre son lo más importante. Entonces, en el fondo, todos estos sistemas nuevos están trayendo comunicación para que nosotros podamos monitorearlo y podamos llevarlo siempre a estos sistemas SCADA o al que tengamos para poder registrar y poder ver la trazabilidad del comportamiento de las consignas que estamos midiendo, que estamos monitoreando. ¿Ya? Bueno, eso era lo que les quería agregar a la presentación que estaba haciendo Rodney, como algo de poder compartirles. Y también aprovechamos de promocionar el foro Danfoss,
que se va a hacer el día 24 de junio. Acá están los horarios, dependiendo de los países, donde van a participar distintos colegas de distintas áreas. Está súper interesante, la verdad es que yo ya estoy agendado para poder asistir y poder ver lo que todos nuestros colegas nos van a mostrar respecto a lo que es la digitalización y la eficiencia energética en la cadena de frío. Así que, por favor, los dejamos invitados, anótense. Todos hemos visto lo importante que es la cadena de frío y lo importante que es la refrigeración, especialmente en esta etapa triste que hemos pasado con esta enfermedad que nos tiene a todos, a la mayoría en nuestras casas o sin poder visitarnos constantemente con nuestros seres queridos o sin poder visitarnos, pero todo este tipo de información se hace importante para que podamos tener mayor conocimiento y podamos conocer todo lo que es la parte digital y lo que es la eficiencia energética en todo lo que es el cuidado de nuestros alimentos. Señores, los invitamos por si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, que podamos acá, vamos a ver, no sé si, voy a ver si es que hay alguna pregunta. No sé, Gaby, si nos compartiste si es que hubiera algo o no, pero acá yo no puedo ver todavía en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. No sé, Rodney, si a ti te ha llegado algo, pero yo por lo menos acá no me ha llegado. Sí, de momento yo no veo ninguna consulta. Si tienen alguna consulta que puedan hacer ahora o quieren comentar algo, bienvenidos. Si quieren verla después por vía mail, también son bienvenidas las consultas que tengan. Acá hay una consulta de Ibar. Hola Ibar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Dice, ¿cómo influye la variación de temperatura ambiente con la temperatura de condensación? Es una buena pregunta. Esta pregunta, no sé, Rodney, ¿la quieres responder tú o la respondo yo? No, si quiere contéstala. Bueno, Iván, la temperatura ambiente en el fondo es para lo que es la condensación, independiente que sea por temperatura bulbo húmedo o bulbo seco, en el fondo es el parámetro que de diseño para nuestros intercambiadores de calor. Para entender un poco, un intercambiador de calor, un condensador normalmente lo calculamos en la peor condición, o sea, con la temperatura ambiente más alta si es bulbo seco y en el caso de bulbo húmedo la temperatura más alta versus la humedad para ver el delta. Entonces, ese delta, no sé si, déjame retroceder un poquito en la presentación, hay una fórmula acá que es en el fondo el coeficiente global de transferencia de calor, el área y el delta T. Y este delta T, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una temperatura ambiente acá versus la temperatura de condensación, cuando este delta T va aumentando, inmediatamente esto va repercutiendo en la capacidad energética que tiene el intercambiador. O sea, cuando el delta T empieza a aumentar, o sea, la temperatura ambiente empieza a disminuir y tú mantienes la presión de condensación constante, que en la práctica va variando, hace que el intercambiador de calor tenga mayor capacidad. En simples palabras, es eso. O sea, el delta influye de esa manera. Lo mismo que cuando hablaba del área, cuando, por ejemplo, si tú tienes esta área el aire empieza a ocupar, no sé, por ejemplo, un 10% del área, ya te queda un 90% disponible, al disminuir el área, disminuye también la capacidad térmica del intercambiador. Por lo tanto, en la temperatura ambiente repercute directamente. Por eso, si tú tienes una temperatura baja de ambiente por ejemplo, con una humedad relativa en un condensador evaporativo o una torre de enfriamiento, y estás en una condición donde el equipo tiene una capacidad térmica mayor, ya justamente por este parámetro de la fórmula matemática, y tienes aire, en el fondo esto te va a llevar a aumentar la capacidad, pero si disminuyes el área esto te lo va a contrastar. Por eso es tan importante que en el fondo todos estos equipos los tengamos libres de este gas no condensable. El aire a las condiciones que está el sistema de refrigeración no se puede condensar. Entonces te va a obstaculizar en el fondo el paso del condensado y al mismo tiempo te va a ocupar área de intercambio que se pierde para lo que es la transmisión del calor. Eduardo nos pregunta respecto al purgador de aire, ¿cuáles son los porcentajes de ahorro
en las instalaciones de supermercados. Mira, la verdad es que yo por lo menos en los supermercados locales acá no he visto que consideren purgadores de aire automáticos. No sé, Rodney, si tú a ti te ha tocado ver eh, eh, pur- eh, algún purgador de aire en un supermercado. Mira, a mí particularmente no me ha tocado verlo, pero sí sería interesante, o sea, algún feedback que nos puedas dar sobre cómo sería, qué ventajas Sí, podríamos sacar en un supermercado. eso, Eduardo, se puede calcular. Tú puedes, por ejemplo, considerar en el diagrama de Molière, lo que yo expliqué con el amoníaco, o el mismo compresor, tú por ejemplo, si tienes un compresor Bock que está trabajando en cierta condición, en un rack de un supermercado, una condición, por ejemplo, de fresco, tú podrías estimar que esa presión de condensación, que por ejemplo, pongámosle que sea 40 grados Celsius, aumenta a 40,5 o a 41, ¿ya? No te está afectando, no están actuando las protecciones porque no, está cercano a la presión de diseño o de diseño del sistema, y ahí tú puedes evaluar cuánto aumenta el consumo de energía. Ahora, dependiendo del refrigerante, dependiendo de la condición, dependiendo del compresor, dependiendo del fabricante, tú puedes ver que en algún momento el consumo de energía disminuye. Tú dices, pero disminuyó el consumo de energía. Claro, pero el efecto refrigerante o la potencia frigorífica de la máquina disminuyó y el COP disminuyó. Entonces, en el fondo, puedes tener en algún momento una condición que tengas menor consumo, pero también tiene mucho menor eficiencia energética. Entonces, cuando comparas el COP, te das cuenta que ha disminuido. Lo normal es que cuando aumenta la presión de condensación, en cualquier refrigerante, te va a repercutir inmediatamente en el consumo al eje y este lo va a ir aumentando. Y el porcentaje depende del refrigerante, de la condición las condiciones del sistema, o sea, presión de aspiración, presión de descarga, y el tipo de compresor, pues, fabricante y todo eso. No sé si eso contestó tu pregunta, Eduardo. Si no, ahí nos pones en el chat. Dice, ¿el aire es humedad? ¿Dónde se produce el mayor problema? Chuta, es una muy buena pregunta, porque efectivamente el aire cuando entra a los sistemas de refrigeración no entra seco. O sea, el aire que nosotros estamos respirando en el ambiente tiene un grado de humedad. Dependiendo de la ubicación geológica, por decirlo de una manera, en la ciudad, en el país donde tú estás, va a depender del grado de humedad. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos humedades altas en el sur, y la entrada de aire produce también un mayor aumento de agua en el sistema, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de otros países que tienen selva, tienen humedades muy altas, claro, a mayor cantidad de aire que entra, es mayor humedad. Y el purgador de aire saca aire, no saca agua, ¿ya? En el caso de los sistemas con refrigerantes sintéticos artificiales, el agua lo sacamos por medio de filtros especiales, ¿cierto? Con estos materiales que en el fondo absorben o sea, retienen la molécula de agua, y en el caso del amoníaco tenemos que usar sistemas de deshidratación. O sea, usamos un sistema como de destilación, donde se separa el amoníaco con el agua se retiene y después se elimina del sistema, ¿ya? Pero en el caso de la pregunta de Héctor, nosotros, claro, hablamos solamente del aire. El agua es otro mundo y efectivamente también produce mayor consumo de energía. En los sistemas de amoníaco, a medida que aumenta la concentración de agua, disminuye el efecto refrigerante del amoníaco. Por tanto, es normal que los sistemas con los años se debe ir disminuyendo la presión de aspiración para poder lograr el mismo efecto refrigerante, y eso con el tiempo se empieza a provocar las consecuencias, como que la gente nota que a los 5 o 6 años al principio trabajaban con 2 bombas y ahora trabajan con 3, y resulta que con los compresores que tienen no les da la capacidad y no se han ampliado. Y eso es una consecuencia muy común del agua en los sistemas con amoníaco. En los sistemas con refrigerantes artificiales es un poquito más inmediata, porque el agua empieza a obstruir los puntos de pequeños pasos de refrigerante, como las válvulas de expansión termostática, y empieza a obstruir, ¿ya? Pero los sistemas con amoníaco es más lento, pero también es más complejo, y también empieza a tener consecuencias bastante complejas por la formación de lodo, ácidos y todo eso.
No sé si ahí esperemos que haya contestado la pregunta de Héctor. Después dice acá, el sistema de purga de aire es utilizado en chillers, por ejemplo, de viña o otros procesos. Es que, mira, en realidad depende mucho del sistema. O sea, si tú tienes, en realidad, normalmente los chillers que son pequeños, o sea, no pequeños, hay chillers que son bastante grandes, pero estos equipos normalmente me refiero que son equipos de grandes potencias de refrigeración, pero baja cantidad de refrigerante. La verdad es que no es común que utilicen, no es común que utilicen purgadores de aire. La verdad es que no me ha tocado ver chiller, por ejemplo, con... Ahora, si tú tienes un chiller, por ejemplo, con amoníaco, que también existen, que está enfriando, por ejemplo, una gran masa, un refrigerante secundario, ya sea agua con etanol o agua con un porcentaje de anticongelante, la verdad es que en ese caso yo sí lo recomiendo especialmente cuando el sistema se interviene. O sea, si tú en algún momento estás abriendo el sistema, estás haciendo mantenimiento en válvulas constantemente, es recomendable sí tener un sistema de purga. Ahora, nosotros tenemos purgadores de 8 puntos y también tenemos unos que es de un punto exclusivo, ¿ya? Pero todo depende de la cantidad de veces que tú intervengas el sistema y también de los procedimientos que hagas. Si tienes un sistema, aunque sea amoníaco, relativamente pequeño, y tú haces un proceso de intervención y cumples con las buenas prácticas, por si una manera de hacer los vacíos que correspondan, no deberías por qué tener problema con el aire. Con el agua es distinto, porque el agua tienes que tener un sistema de destilación para sacarla, ¿ya? No es solamente con hacer vacío, porque muchas veces el aire entra a la tubería, por ejemplo, y la tubería está fría. Y el fenómeno que ocurre ahí es que muchas veces por dentro uno no lo ve, pero por dentro, como la cañería está a baja temperatura, el metal me refiero, y se demora en tomar temperatura del ambiente, el aire entra y la humedad del aire se empieza a congelar en el metal. Entonces pasa que tú haces vacío después, y si no hiciste un barrido con nitrógeno, o no hay tiempo para hacer esos barridos con nitrógeno seco para absorber la humedad, entonces en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que el agua se empieza a quedar. Entonces uno saca el aire, pero el agua se empieza a quedar. Y el agua no es inmediato como el aire. Tú pusiste en marcha un sistema en la madrugada de un lunes, por ejemplo, y si te quedó con aire, el resultado es instantáneo. En cambio, el agua va lentamente, y ya se empieza a mostrar cuando ya tú empiezas a tener deficiencias en el enfriamiento, empiezas a ver lodo en las válvulas, etcétera. Espero haber aclarado ahí la duda de Eduardo. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, algo que les pueda ayudar. ¿No? No sé ahí si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, estimados, yo creo que si es así, estaríamos dando por finalizado el webinar. Así que, bueno, como les dije anteriormente, voy a dejarles acá igual el slide antes perdón, acá tengo que dejarles acá para que vean el slide que mencionábamos respecto al... Por mi parte todo bien. Bueno, ante todo, darle las gracias por tomarse el tiempo de participar, estar acá. Estamos a la orden, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, tienen nuestros correos, nos los pueden hacer llegar y bueno, esperemos que, que les haya gustado y muchas gracias por estar acá hoy. Ok, estimados, muchas gracias, que estén a todos muy bien y cuídense. Hasta luego. Hasta luego.